Pues nada, dar las buenas tardes a todos y bueno, voy a empezar a compartir esto, espero que se vea bien. Bueno, no sé si se... Denme un poco de feedback porque yo con esto del Zoom soy bastante paquete, ¿no? Eso de los cerebros como que... Perfecto, por Vale. tamaño grande, Se ve bien entonces, ¿no? Se ve ahora grande. ponlo en pantalla completa para que no se vean las laterales. Eh, Creo que entonces tengo que modificar esto porque, a ver, me parece que debo estar en una pantalla. Un segundo. Yo soy bastante lioso con esto. Juan, se ve perfecto, no, Sí, no hay problema, se ve muy bien, no hay problema. es que se me ve, tengo varios monitores y creo que se me ve grande en uno y como que, Se ve, bueno, se ve perfecto. sí, bueno, vale. Te Pues, dice, pues lo dice hago desde aquí, si les parece bien. desde el principio. Te dice Olga por aquí. Olga es asesora técnica del equipo. Dale a donde pone desde el principio. Sí, sí, eso ya está puesto. Lo que pasa es que me aparece en otra pantalla la presentación, así que Vale, no te preocupes. si les parece bien, Se ve Adelante. bien, Juan, se ve bien. pues empezamos. Bueno, pues como decía, hay algo que me ha gustado mucho de la intervención de Álvaro, es que él decía que quizás habría que estudiar o empezar a adaptar las distintas intervenciones a las distintas personas, ¿no? A personas que presenten pues distintas fenomenologías, distintos, entrecomillados, síntomas, distintos problemas humanos. Y quizás este modelo que vamos a presentar ahora, pues quizás intenta no resolver, sino un poco ayudar en eso, ¿no? El modelo vamos a trabajar aquí hoy, exponer pues el modelo de AT en psicosis, y un modelo derivado de AT, que es el modelo de aceptación y recuperación por niveles en psicosis, ¿no? Pues supongo que muchos de ustedes conocerán las terapias contextuales, otros no, pues como en todo, pues vamos a hacer una breve exposición en qué consiste la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso es una terapia pues relativamente reciente. El primer artículo aparece en 1984 de la mano de Hayes. Ya posteriormente empieza a salir bibliografía y más artículos y se va sentando dentro de eso que consideramos las terapias contextuales, la más importante de todas ellas, ¿no? Es una terapia de sólidos principios conductuales que se centra básicamente en cambiar la relación de la persona con aquello que le pasa, ¿no? Con esas experiencias internas y intentar, más que intentar controlar esas experiencias, sino aprender básicamente a vivir de una manera funcional con ellas, ¿no? Más que alterar la forma o la frecuencia. No se pretende la regulación emocional, ni se pretende controlar el contenido cognitivo, ni mucho menos la eliminación de síntomas. Como ustedes saben, se utiliza el análisis funcional de conducta, se proviene de muchos autores relevantes dentro del conductismo, de las terapias conductistas, una terapia conductista como Skinner, Siltman, los trabajos que hizo con la derivación de estímulo, equivalencia de estímulo, Siltman, y también tiene una teoría experimental muy importante del lenguaje y la conexión humana, que no sé si la conocen, la teoría de los marcos relacionales, una teoría muy potente que viene a desarrollar un poco aquello del lenguaje de Skinner. El objetivo de ALT es, en esencia, incrementar la flexibilidad psicológica. Y para ello, pues, utiliza distintos mecanismos de cambio, ¿no? Mecanismos como la aceptación radical, paradojas inherentes, la atención plena, el compromiso y la acción destinada a valores, ¿no? Los ejercicios experienciales, y pone como uno de sus grandes principios el control como problema.
En arte en psicosis, pues relativamente lleva poco tiempo entre nosotros, ¿no? Ya la estamos escuchando mucho, pero realmente empieza a desarrollarse, igual que el primer artículo de AD, sin nombrarse como AD, fue en 1984, y ya en la década de los 90 se empieza a desarrollar bastante con el primer manual de Stephen Hayes, Stronson y Wilson, ¿no? Pues ya posteriormente el primer trabajo que aparece de AD en psicosis, curiosamente, igual que estábamos hablando de Álvaro Langer, que es uno de los grandes pioneros de todos los estudios del mindfulness en psicosis, pues viene también, en parte de la Universidad de Almería, a través de José Manuel García Monte y del doctor Marino Pérez Álvarez. Es el primer caso clínico que aparece descrito en la literatura sobre la sintomatología psicótica. El primer estudio ECA aparece de Batch y Hayes en 2002. ¿no? La fase AD es un tratamiento, es una psicoterapia muy flexible. De hecho, es muy complicado hacer estudios de eficacia de AD porque prácticamente no se siguen las mismas pautas por parte de todos los profesionales, ¿no? Entonces, aún así, pues hay una cierta fases, ¿no? Que están descritas por Hayes y Stronsal, generar la desesperanza creativa, el control como problema, la difusión, el yo como contexto, yo trascendental, valores y el desarrollo de la voluntad, ¿no? El compromiso. En psicosis en concreto, siguiendo a Morris en 2019, pues se entiende que es un trabajo en progreso, ¿no? Hacia a una vida con significado. Se trata de desarrollar pues, una vida con significado en donde realmente lo importante no es lo que uno porta, sino a dónde uno va, ¿no? O más importante aún, hacia dónde uno se dirige. La cuestión es, ¿hay material para formarnos un poco, para leer sobre AD en psicosis? Pues sí, principalmente los primeros manuales pues salieron de Tarkington a autores muy relevantes como Brandon Gaudiano o Eric Morris, ¿no? O este de Donahue y Morris de Act for Psychosis Recovery, ¿no? Un manual desarrollado en el contexto público inglés que está en concreto muy desarrollado a los trabajos y talleres grupales, ¿no? Es decir, hay material para formarnos en AD en psicosis, ¿no? Y la cuestión es, ¿en habla hispana hay? Pues recientemente la editorial Sara, creo que estos días, ha publicado un manual muy importante, establece las bases del trabajo de AD en psicosis, que es el manual de Morris, la terapia de aceptación y compromiso de atención plena en la psicosis. Un manual imprescindible para quien quiera estar formado en psicosis, maravillosamente bueno, tiene un par de capítulos también sobre la terapia cognitiva centrada en la persona del modelo de Paul Chadwick, desarrollado por Ellen Lee. Y tiene también algún capítulo desarrollado desde una visión contextual sobre la metacognición, ¿no? También han dicho varias veces hoy aquí que es el 8 de septiembre, no es el 8, yo lo voy a corregir un poquito un día después. El 9 de septiembre sale el manual de terapia de aceptación y compromiso en psicosis y la derivación de la aceptación y recuperación por niveles A, ¿no? Un manual donde participan, como estaba adelantando Miguel, más de 70 autores del panorama de habla hispana muy importante, también algún que otro autor de habla extranjera, habla inglesa, y bueno, hay autores como Adolfo, que ha estado, Eduardo Fonseca, Marino Pérez, García Montes y muchos más, ¿no? Y en el 2019, pues, sale ese manual que hemos hablado también hoy en la jornada, Tratamiento Psicológico para la Psicosis, ¿no? Tratado
brutal, maravilloso, donde se exponen distintos modelos psicoterapéuticos. Hay un capítulo destinado a las terapias contextuales y donde AD tiene mucho peso, ¿no? La terapia también está la terapia compasiva de Paul Gilbert, está la de Chadwick, la terapia cognitiva, está el Mindfulness en Psicosis. Realmente un manual maravilloso. Hablando de ACT, hay algo que siempre tenemos que poner en juego. ACT es un abordaje que se basa en los modelos transdiagnósticos, porque utiliza el mismo modelo teórico tanto para formular un caso como para actuar sobre los propios procesos comunes. De hecho, muchas veces los modelos transdiagnósticos tienen distintos principios, no solo hay uno, hay muchos. En concreto, pues muchas veces podemos valorar el estilo de respuesta, ¿no? La evitación experiencial, la flexibilidad psicológica, pues uno de los principios transdiagnósticos de ACT, ¿no? Y esto se da pues en muchos problemas humanos como aquello que llamamos depresión, ansiedad, psicosis y muchísimo más, desde la hipocondría a los trastornos de personalidad. En el 2018 desarrollamos aquí en Las Palmas una revisión bibliográfica que al final no la publicamos por una sencilla razón, porque es inmediatamente, justo cuando lo habíamos acabado, pues se publicaron otras prácticamente similares, ¿no? Entonces, pues nos quedamos con el juguete pues en el cajón. Pero interesante porque esta revisión bibliográfica datada del 2000 a 2018 viene a decir lo siguiente, ¿no? Pues, ¿para qué funciona un poco esto de en psicosis? Pues parece que, entre otras cosas, que es muy importante, pueden ser intervenciones eficaces para reducir el tiempo hospitalario, de hospitalización, disminuir las puertas giratorias de reingreso hospitalario, en general la sintomatología general, disminuir o atenuar esa disfunción post-episodio psicótica, depresión post-psicótica, atenuar la sintomatología negativa e influir sobre todo sobre la aceptación de la sintomatología positiva y su angustia asociada, ¿no? Sobre todo la mejora de la calidad de vida. Esto hay que decirlo porque hay estudios y revisiones muy variopintas en este sentido, ¿no? Porque algunos dan unos datos, otros dan otros. Hay muchas revisiones, muchos estudios de eficacia que tienen ciertas deficiencias metodológicas. Es decir, el panorama no es una línea recta como nos gustaría, sino tiene curvas, ¿no? Pero prácticamente las distintas revisiones, los distintos trabajos empiezan a decir que tiene ciertas influencias positivas y es un tratamiento muy a tener en cuenta. En concreto, una de las revisiones que salieron fue la de Wakefield, en donde prácticamente las consideraciones fueron similares a nuestra revisión y tiene el potencial de ser considerado un tratamiento efectivo en la psicosis, incluso en forma más breve y en personas que experimentan síntomas graves o comorbilidades complejas, ¿no? Existe evidencia emergente de que hay una intervención útil para las personas que pueden presentar psicosis, ya sea en pacientes o en personas, mejor, no me gusta la palabra paciente, hospitalizado o en equipos comunitarios. También en 2020 sale otra revisión donde se compara la terapia metacognitiva, las terapias contextuales y las terapias cognitivo-conductuales de segunda generación, ¿no? Es una revisión bastante compleja de sacar datos, es un buen estudio de Woods, y yo me quedo con este dato, ¿no? Fíjense. Viene a decir que la terapia de aceptación y compromiso tiene resultados ligeramente superiores a la terapia cognitivo-conductual de segunda generación, aquellas que están diseñadas específicamente, pues en muchos casos a controlar la sintomatología positiva, a intentar controlar el síntoma, ¿no?
Bueno, esto tiene implicaciones, ya lo iremos viendo en el desarrollo un poquito más adelante de la exposición. Como ven, intento ir muy rápido porque en mi cabeza se atolondraan los datos, intento ser efectivo, ¿no?, en la exposición. También sale una revisión en el 2020 de Janssen, donde un metaanálisis, donde prácticamente viene a decir que tiene efectos sobre la sintomatología general, positivos, tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Efectos pequeños sobre los síntomas negativos, pero sin efectos significativos sobre los síntomas positivos. Y aquí tenemos que parar. Dice, bueno, entonces ACT no funciona, porque como ACT no reduce la sintomatología positiva, bueno, hablaremos de la sintomatología positiva un poquito más adelante, pero vamos a quedarnos con algo importante. ACT no pretende controlar, ni eliminar, ni disminuir los síntomas positivos, ni ningún tipo de síntomas, ¿no? Lo que ACT pretende es tener vida, llevar a la persona a retomar con su vida, ¿no?, a tener vida valiosa. Todos somos portadores en nuestra vida, pues, de un dolor de rodilla, un dolor de muela, algunos tienen más pelo, otros tienen más peso, y aprendemos a vivir con ciertos problemas humanos que forman parte de la variabilidad y diversidad humana, ¿no? Eso es lo que pretende en este caso con la psicosis, ¿no? Aprender a llevar vidas valiosas o ayudar a la persona a retomar su vida, portando eso que forma parte de la variabilidad humana, ¿no? Se encontraron también pequeños a moderados efectos positivos para los síntomas depresivos, para el funcionamiento social, la atención plena, y moderados a grandes para la aceptación, y no hubo efectos significativos ni para la ansiedad en este caso, ni para la calidad de vida. Bueno, hay distintos instrumentos, tanto para formular casos como de hipótesis o trabajar conceptualmente desde A, como el SAFLET, la Matrix, el Advisor o el Cyflex, ¿no? Normalmente la gente suele utilizar pues el modelo del SAFLEX, ¿no? Pues tiene 3 estilos de respuesta. El SAFLEX, abierto, consciente y activo, y 6 procesos fundamentales que guían el trabajo en ACT, ¿no? La aceptación, aquello que nos pasa en la vida; la defusión, desliteralizar el contenido del lenguaje; las reglas verbales; estar presente en el momento actual, en el aquí y en el ahora; ser consciente; yo como contexto, yo trascendental; yo en ambientes. Es una psicoterapia dirigida y guiada hacia valores y que además tomamos acciones comprometidas con aquello, con un propósito, con una voluntad de vida. El modelo psicopatológico de ACT sería justamente lo contrario, ¿no? La habitación experiencial por la aceptación, la fusión con el contenido cognitivo, esas reglas verbales que guían nuestra vida y que nos hacen sufrir muchísimo; el dominio del pasado, temor a lo que va a venir; un apego al yo concepto, yo soy esto, yo soy lo otro, yo no puedo; y una falta de claridad al contacto con los propios valores. Esto pasa mucho con la psicosis, sobre todo cuando da en edades tempranas, pues las personas en muchos casos no han desarrollado pues sus valores, o no han contactado con ellos, o sencillamente no tienen una claridad de cuáles son, ¿no?, del todo, ¿no? Una inacción, impulsividad y persistencia vegetativa por el compromiso y la acción. Con esto hasta aquí, un poquito, hemos visto lo que es ACT en psicosis, ¿no? Muy brevemente, posiblemente me he quedado muy corto, pero bueno, he intentado hacer un resumen de ACT, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la terapia de aceptación y recuperación por niveles en psicosis. Esto es una propuesta de intervención muy novedosa que
que poco a poco es un bebé que vamos desarrollando. Esperamos que se extienda porque creemos en este modelo. Y bueno, antes de desarrollar esto, tenemos que hablar de distintas cosas que han desarrollado tanto Eduardo como Adolfo y como el resto de compañeros, ¿no? De colegas. Primero es que históricamente se ha tenido una cierta preponderancia sobre la sintomatología positiva. Esto ya lo adelanto un poquito, Juanjo, ¿no? Y nos centramos básicamente en la primacía y centralidad del modelo médico, ¿no? Como en palabra de Marino Pérez, vivimos en una época de cerebrocentrismo, ¿no? Todo tiene que tener una causa biológica, y lo damos por hecho, ¿no? Realmente pensamos, a ver, pues somos psicólogos, somos psiquiatras, somos distintos profesionales que intentan ayudar a las personas a tener vidas con propósito, y en teoría nos debemos de basar en la ciencia, ¿no? Pero es que damos cosas por hechas que no son nada científicas, ¿no? Y que una y otra vez en distintos estudios vienen a decirnos que no hay causa patognomónica ni síntoma etiopatogénico que nos indique que la psicosis tiene una causa orgánica, ¿no? No lo hay, no lo hay. De hecho, distintos estudios vienen cada vez que buscan, por ejemplo, pues causa genética, pues no descubren nada, ¿no? De hecho, dice, bueno, es que hay muchos familiares que tienen familiares a su vez con psicosis, esto tiene que ser genético. Miren, en un estudio de Gotterman en 2001 se llega a la conclusión de que más del 60% de los casos de psicosis salen en familias de personas o familias que no tienen ningún tipo de familiar, ni de primer ni de segundo grado, tengan psicosis, ¿no? Entonces quizá puede que se dé con cierta preponderancia en cierta familia, pero habría que ver cuál es la causa, si es genética o ambiental y contextual o invalidante, ¿no? O que quizás dentro de esa familia viven contextos con pocos recursos o muy traumáticos, etc., ¿no? Y hay, desde luego, ciertos prejuicios nosológicos que muchas veces que se ven traducidos, ¿no? Desde los criterios de Karl Snyder, esos criterios de esos síntomas de primer rango y segundo rango, que ya Hoening en 1982 viene a decir que realmente es una mala interpretación o una reutilización del alemán al inglés de los que él quería realmente decir. Si uno lee los textos de Karl Snyder, viene a decir que muchas veces la sintomatología positiva, lo que llamamos como alucinaciones, fenomenología sensoperceptiva, delirios, catatonía, pues muchas veces lo más evidente cuando vemos a una persona con experiencias psicóticas, ¿no? Y eso sí es verdad que nos indica algo, ¿no? Es muy llamativo, pero para nada eso es solamente una psicosis, o es la psicosis, ¿no? Para nada. Y él más o menos viene a decir esto, pero sin embargo, estos síntomas de primer rango, históricamente en las clasificaciones psiquiátricas, tanto DSM como CIE, aunque está cambiando un poquito con la CIE-11, pues le dan una importancia sobremedida a los síntomas de primer rango, dejando otros aspectos que son importantes fuera del lugar o minimizados, ¿no? Y dando una importancia sobredimensionada a la sintomatología positiva. Esto además tiene también implicaciones, que estos modelos nosológicos pues son a veces explicaciones, auténticas explicaciones tautológicas, porque se basan en constructos que a su vez explican otros constructos, ¿no? Y al final damos respuestas circulares, ¿no? Una esquizofrenia es aquello que tiene alucinaciones y delirios, y si tienes alucinaciones y delirios tienes esquizofrenia, ¿no? Bueno, lo dejamos un poco aquí, seguimos avanzando. Organización jerárquica también muchas veces ha dificultado estos desarrollos psicoterapéuticos. Por ejemplo,
es cierto que los sistemas sanitarios, no solamente en habla hispana, sino a nivel mundial, pues tienen una organización eminentemente biologicista. Son médicos que se forman en la psique, se hacen psiquiatras, y en muchos casos esa organización jerárquica viene dictaminada desde postulados muy biologicistas, ¿no? Esto impide y dificulta el desarrollo de modelos viables, alternativos de tratamiento psicoterapéutico o sencillamente de otros abordajes. También en este caso, esta organización jerárquica ha supeditado el tratamiento psicológico al tratamiento psiquiátrico, ¿no? Pues el tratamiento psicológico históricamente ha estado diseñado y de hecho se suele todavía, hoy en día es muy común encontrarlo para, vamos a ver si conseguimos que esta persona se tome la medicación, ¿no? Es decir, convéncelo. O búsqueda de una conciencia de enfermedad, conciencia de enfermedad. Si estamos diciendo que no hay causa biológica, no es una enfermedad, y conciencia, ¿y para qué, no? ¿Conciencia de qué? Bueno, también fíjense quién dice esto, Nancy Andreasen, cuando tanto a los estudiantes de psicología en distintas facultades como a los residentes de cualquier especialidad, pues muchas veces no conocen más allá de los síntomas incluidos en el DSM o en la CIE, ¿no? Lo que es una psicosis. Y aquí nos tenemos que preguntar todos, ¿no? Cuando estábamos estudiando la carrera, más allá, habrá algún privilegiado que en alguna universidad sí lo habrán abordado, pero en pocas. Les dieron recursos psicoterapéuticos para trabajar con la psicosis, les explicaron modelos. Le hablaron un poco más, más allá de los síntomas, de otras perspectivas, por ejemplo, la contextual o las no biologicistas. Es raro, ¿no? Es raro. Bueno, también esto tiene repercusiones, pues hay pocos profesionales formados y preparados a pesar de ser un ámbito de expansión, ¿no? En la actualidad estamos en las puertas de un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de modelo de intervención en la psicosis. Otra vez repitiendo lo que dice Marino, en un cerebrocentrismo estamos en esa era, pero esto está cambiando. Y es previsible que cambie hacia modelos más psicoterapéuticos, ¿no? Y en este sentido, desde distintos puntos del planeta, distintas escuelas psicoterapéuticas se están empezando a desarrollar modelos que tienen cierta eficacia y que están ayudando a muchas personas a tener vidas significativas, ¿no? Hemos hablado de mucho, el Hearing Voices, el diálogo abierto, el proyecto Ícaro, bueno, hay muchos, ¿no? Y estamos caminando hacia allá. Pero a día de hoy, realmente lo triste es que hay pocos profesionales preparados y esto hay que empezar a cambiarlo, ¿no? Hay que empezar a llevar a la persona con experiencia psicótica a los despachos del ámbito privado y abordarlos también de forma diferente en el ámbito público. Además, es curioso, esto lo dicen varios autores, que muchas veces las personas con experiencia psicótica, supongamos, como muchas veces utilizamos esos automatismos que son muy estigmatizantes, no psicóticos, pues ellos dicen, estas personas, que tienen un acceso insuficiente a la psicoterapia y ellos lo ven esto como una alta prioridad. La terapia del habla, ¿no? Comunicar de una persona a otra un problema que le ayude, ¿no? También en todo esto, pues la industria farmacéutica, no lo vamos a negar, pone unas trabas enormes, ¿no? Y quiero con esto decir algo importante. Ahora vamos a hablar mucho de la medicación, ¿no? Pero miren, no es estar en contra de la medicación, para nada, yo estoy en contra de los psicofármacos, ¿no? Es potenciar quizás un uso más racional y razonable de los mismos, ¿no? No es normal que en un país, por ejemplo, como España, gastemos más dinero en psicofármacos que en los países de nuestro entorno teniendo menos habitantes, ¿no? Miren, en la psicosis hay un efecto muy estudiado, de los más contrastados, que es el efecto de latitud. Este efecto viene a decir que según nos vamos alejando de los puntos calientes del planeta, del Ecuador, vamos a la zona fría, puede ser por el frío,
puede ser por el aislamiento social debido al frío, pues se van aumentando los casos de incidencia anual en psicosis, la prevalencia de psicosis, hasta llegar a sitios donde la prevalencia es muy superior, por ejemplo, a la de un país como España, ¿no? En este caso, hablando de Finlandia, es curioso que las personas que están con diagnóstico de algún diagnóstico del espectro psicótico, pues aquí casi todos están medicados de muchos años, hay muchos pacientes muy cronificados, muy deteriorados, y en otras zonas del mundo que tienen una prevalencia más alta y una epidemiología mucho más alta que la nuestra, están mejor, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a plantearnos si realmente el modelo que tenemos en la actualidad es un modelo muy biológico, farmacológico, es del todo eficaz y útil, ¿no? Volveremos a hablar esto un poquito más adelante. La visión también, pues, de la psicosis como enfermedad de origen genético. Ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? No hay a día de hoy ningún marcador, ¿no? que nos diga que esto es biológico, ¿no? Pues sí, pues cuando uno hace estudios de imagen, pues descubrimos pues en muchas personas pues una dilatación ventricular del tercero, los ventrículos laterales, una hipofrontalidad, un mayor, creo que da volumen en el hemisferio derecho, menor, creo una menor masa gris, es decir, tienen distintos problemas a nivel estructural, funcional, hay muchas hipótesis de neurotransmisores, la hipoglutaminérgica, la noradrenalina alérgica, la serotonina que también está implicada y sobre todo la hipótesis de la dopamina, también muchas hipótesis de neuropéptidos, ¿no? Hay hipótesis para dar y tomar, hipótesis genéticas, hipótesis de traumatismos perinatales, obstétricos, del desarrollo migracional de las neuronas, del propio desarrollo del cerebro, etcétera, ¿no? Y también, desde luego, hay muchas hipótesis biopsicosociales, psicológicas o sociales. Pero aquí nos podemos plantear, miren, por ejemplo, esto puede ser causa o puede ser un efecto en muchos casos, ¿no? Tener una hipofrontalidad. Puede ser causa, puede ser efecto, ¿no? Miren, los taxistas del Reino Unido, pues se ha demostrado que tienen un hipocampo mayor que el resto de personas de su entorno, y principalmente porque manejando el taxi tienen que estar continuamente haciendo procesos nésicos de dónde están situados los distritos, las calles, etcétera, ¿no? En una ciudad tan grande. Entonces, si tiene el hipocampo más grande que otras, o más desarrollado, más ramificado que otras personas, tiene una enfermedad, ¿no? O es un efecto a una causa, a una necesidad. Por ejemplo, en los trastornos de estrés postraumático, el hipocampo está menos desarrollado, ¿no? También hay una hiperplasia adrenal, una involución de la glándula del timo, y eso es una causa de un trastorno de estrés postraumático, o es un efecto, ¿no? Pues en la psicosis no podemos determinar qué es una cosa y qué es otra. Y lo más probable es que 1000 caminos llevan, en este caso, la psicosis sin eliminar, posiblemente en muchos casos, posibles causas biológicas, y de 1000 caminos llevan a la psicosis, o 1000 caminos llevan a Roma, y de Roma pueden salir 1000 caminos diferentes, ¿no? Porque la psicosis es siempre distinta a una u otra. Esto ya lo decía Bloiler, ¿no? Con el grupo de las esquizofrenias. También hay que tener en cuenta un poco el estigma asociado a la psicosis, algo que es tremendo, incluso dentro del grupo de psicólogos, que es muy llamativo, ¿no? Dice, creencias infundadas y arraigadas que manejan los propios psicólogos referidas a la conceptualización de la psicosis como un trastorno mental grave incapacitante con un claro origen biológico cerebral cuyo tratamiento de elección sería la psicofarmacología y no la psicoterapia. Pues miren, esto es cierto. Y la cuestión es que, ¿por qué pensamos eso? Nos basamos en una ciencia, ¿no? Para hacer afirmaciones muchas veces de este tipo. Debemos de tener un argumentario
detrás, ¿no? Esto ya lo preguntaba, ¿no? Que alguien me traiga, lo preguntaba Eduardo, que alguien me traiga un paper que me diga algo de esto, ¿no? No lo hay. Pues otra cosa importante del por qué ART es que siempre históricamente intentamos adaptar la psicosis a los modelos y muchas veces fracasan, ¿no? Porque es verdad que la psicosis tiene muchos aspectos distintivos, ¿sí? Muchos aspectos distintivos que hay que conocer. Entonces quizá es mejor adaptar los modelos a la psicosis, ¿no? Llevar los modelos a la psicosis, hay que llevar los modelos a la persona y no a la persona a los modelos. Miren, existe mucha bibliografía, como Peter Gotche, que bueno, que va a estar en el experto, ¿no? Peter Gotche es uno de los autores, de los científicos más citados en la historia de cualquier especialidad científica de la humanidad, ¿no? Es un hombre poco polémico, pero maravillosamente sabio. Entonces, pues Peter Gotche pues, ha escrito mucho sobre esto, sobre los antipsicóticos. Yo prefiero decirles neuroléptico que antipsicótico, porque neuroléptico porque hay una modificación en el cerebro, antipsicótico porque trabaja con la psicosis. Los antipsicóticos realmente no quitan la psicosis. Por ejemplo, Joanna Moncrieff, ¿no? Que creo que hoy se ha hablado aquí de ella, del modelo basado en la enfermedad, modelo basado en el fármaco, ¿no? Ella dice básicamente que el modelo basado en la enfermedad es, pues, un fármaco actúa y quita, ¿no? La enfermedad para un modelo de cerebro más sano, ¿no? Y el modelo centrado en el fármaco dice que a un modelo disfuncional que pueda ser de la supuesta enfermedad, entre comillas, pues lo sustituye un modelo disfuncional basado en la toxicidad que genera el fármaco, ¿no? Y de hecho, Joanna Moncrieff dice que precisamente, posiblemente en muchos casos, los neurolépticos, los antipsicóticos tienen su acción, es por su propia toxicidad, ¿no? También, pues, tenemos autores como Robert Whittaker, ¿no? Con la anatomía de una pandemia, o el mismo Marino Pérez, o Valdecasas en España, ¿no? O Jorge Tizón, ¿no? Hay muchos que hablan de la necesidad de empezar a cambiar de lo farmacológico este modelo, ¿no? Pues es verdad que actualmente vivimos una proliferación del año 2000 de los modelos psicoterapéuticos orientados a la psicosis y lo que nos queda, ¿no? Además, en este caso, las terapias contextuales buscan cambiar, como hemos comentado, la relación de la vivencia con nosotros mismos, con nuestro entorno, ¿no? Veo que nos queda poco tiempo, voy a empezar a aligerar porque voy muy retrasado, ¿no? Pues mire, la medicación antipsicótica, no se te lo hará bien, es parcialmente efectiva y puede tener efectos dañinos, ¿no? Puede reducir la esperanza de vida de 15 a 20 años, eso no lo digo yo, lo dicen distintos estudios, ¿no? Morrison o Francis comprueban que tanto la psicoterapia libre de fármacos y los fármacos tienen una eficacia semejante. Además, ha demostrado ser al menos tan efectiva como la TCC y como en el estudio anterior, incluso ligeramente superior, ¿no? Y a largo plazo, fíjense, se ha comprobado que la medicación puede generar deterioro cognitivo. Por ejemplo, me viene a la cabeza el estudio de Harrow, a 20 años de duración en Chicago, donde se hace un estudio maravilloso, metodológicamente impecable, donde se comprueba el grupo control con grupos experimentales y se llega a la conclusión que ciertos grupos experimentales donde no se le aplica farmacología, sino psicoterapia, y otros grupos se les mantiene durante 20 años la farmacología, resulta que los resultados a 20 años son espectaculares, pero espectaculares, imaginen hacia quién, ¿no? A una población experimental tremenda. Pues que las personas libres de fármaco estaban más integradas en su vida, con escaso o nulo nivel de deterioro, y hacían vidas valiosas. Sin embargo, aquellas que habían continuado con la medicación a largo plazo, pues estaban muy deterioradas, ¿no? Hay distintos estudios que cada vez salen más que nos hablan un poco de esto.
También otra cosa que a veces nos hace pensar es que hay muchos papers que dicen que la medicación es eficaz. Bueno, esto se llama el sesgo de confirmación en las publicaciones y lo viene a decir Gibaud en un artículo ya muy famoso del año 2000, ¿no? Que tienden a publicarse aquellos artículos pues mejor financiados, ¿no? Por la industria muchas veces, o que básicamente dan resultados positivos, ¿no? Entonces se genera una espiral que cada vez se van publicando artículos en la misma línea. Y por contra, no se publican o se publican incluso en revistas no indexadas, que ya es decir, estudios que tienen unos resultados espectaculares y donde no hay esos resultados que dicen que validaban a los psicofármacos, ¿no? Lance en 2017, fíjense, esto es muy llamativo, detecta que el 85% en ensayos clínicos con fármacos antipsicóticos publicados desde el 2006 no se adherieron a los resultados específicos, informando tan solo de las medidas confirmatorias. El 81% dieron resultados no informados secundarios o que incluso fueron tergiversados, ¿no? Bueno, en fin, que hay una gran falta de transparencia en esto, no todo es lo que parece. Aquí básicamente Thomas Heinzel, que fue un psiquiatra presidente de la APA, Asociación Psiquiátrica Americana, en el 2013, pues viene a decir básicamente, ¿no? que después de tantos años de estudio y tantos años con medicación, todavía tenemos mucho que aprender, ¿no? Y en 2018, Vanoss, en una entrevista, fíjense lo que dijo, y esta quizá es más mi postura, ¿no? A corto plazo quizá los antipsicóticos funcionan muy bien, ¿no? Esos efectos tóxicos que habla Joanna Moncrief. Pero a largo plazo tenemos que darle a la gente las alternativas, que ellos decidan, ¿no? La gente tiene que tomar sus propias decisiones y pone sobre todo el foco en un modelo que aumente la resiliencia en lugar de suprimir los síntomas y ayuda a la gente a vivir con esto. Claro, decimos, ¿quién es ese Jim Vanoss? Pues Jim Vanoss en Psicosis es uno de los mayores popes de la actualidad, ¿no? Un holandés muy versado que curiosamente sabe muy bien español y bueno, es un auténtico, publica muchísimo y todo el mundo quiere escribir con él, ¿no? Bueno, básicamente fíjense lo que viene a decir, ¿no? Lo que funciona es la atención que proporciona esperanza y lo que a todo el mundo trabaja para conseguir sus objetivos vitales. Yo creo que Jim Vanoss, siendo psiquiatra, es muy alto, sin saber que es muy alto. Pues, ¿no? Pues nace de eso, ¿no? Dificultades de la psicoterapia en el abordaje de la psicosis, esto ya lo estaba diciendo un poco Álvaro, ¿no? Que quizás tenemos que buscar distintas perspectivas, no todo funciona igual o no todo funciona, ¿no? Primacía del modelo médico, organización jerárquica de los sistemas sanitarios que impiden el desarrollo de otros sistemas, con lo cual tenemos que convencer también a estos profesionales porque es que no es que quieran hacerlo, sino es un efecto de congruencia, ¿no? Muchas veces creen que esto les ayuda y hay que convencerlos, hay que trabajar con ellos, porque también posiblemente sus valores son derivados a las personas, ¿no? Hablo de la psiquiatría. Necesidad de adaptar las terapias a la psicosis y no al revés, ¿no? Y sobre todo, aquello que fue tan olvidado de los manuales nosológicos, yo no creo mucho en ello, bueno, por no decir que no creo en nada, deterioro cognitivo y la funcionalidad como elementos centrales de la psicosis. ¿Y qué es ART? La terapia de aceptación, aquí lo vamos a leer, la terapia de aceptación y recuperación por niveles para la psicosis, ART, es un modelo contextual multidimensional interdisciplina. Multidimensional porque trabaja en todas las esferas del individuo, en todos sus contextos, socioverbales, históricos, biográficos, ambientales, se trabaja en la familia, se trabaja a nivel grupal, individual, en sus actividades, es interdisciplinar. Aquí cabe todo el mundo, cabe el psicólogo que trabaja en los dispositivos públicos, el psicólogo que trabaja en los dispositivos privados, el psiquiatra, el enfermero especialista, el terapeuta ocupacional, el trabajador social y sin ánimo de estigmatizar, hasta el personal de la limpieza, porque muchas veces en muchas instituciones se relacionan más con las personas que tienen psicosis que los propios profesionales.
de intervención psicoterapéutica, obviamente, orientado hacia la recuperación de la funcionalidad. Nuestro interés es la funcionalidad, que la persona viva y tenga vida valiosa, basado en posiciones transdiagnósticas, ya lo hemos explicado, inspirado en la filosofía y principios del contextualismo funcional, de ACT, cuyas estrategias se adaptan en base al nivel de deterioro cognitivo y funcional de cada persona, incorporando elementos propios y como otras intervenciones procedentes de otros modelos que son reinterpretados de una perspectiva contextual, ¿no? Nosotros no la voy a explicar, la dejo aquí. Esto es un trocito de una metáfora. Nosotros, esto lo usamos en el manual, que se publica ahora. Usamos una metáfora que es la metáfora de la tormenta, que también lo usamos en consulta, y ayuda un poco para validar, ¿no?, a la persona. No todo el mundo vive cuando surge una tormenta, no todas las tormentas son iguales, hay tormentas primaverales, auténticos ciclones, huracanes, no todas las casas donde nos recuerdamos son iguales, este que se recuerda bajo un puente, hay casas de paja, de cartón, e incluso hay refugios donde la gente se recuerda, ¿no? No todo el mundo cuando se recuerda se actúa de la misma manera, hay gente que se esconde debajo de la cama y hay otros que ven la televisión o juegan una partida de ajedrez, ¿no? Hay formas de vivir con la psicosis, hay formas de actuar en la psicosis y bueno, y esto nos ayuda a ir desarrollando un poco el sentido de lo que es ACT, ¿no? Y cómo se va adaptando a los distintos fenómenos. Nosotros valoramos y adaptamos, esto es un estudio que se ha hecho desde un catedrático de la Universidad de La Laguna, nosotros propusimos el modelo, ellos desde una posición no tan contextual, es cierto, tanto una posición más de la neuropsicología, un poco más biologicista, pero viene a validar un poco nuestros niveles, vienen a validarlo, hablo de neuropsicólogo Barroso, catedrático, y él valida el modelo y nosotros estructuramos el modelo en base a 4 niveles de deterioro funcional o cognitivo, ¿no? ¿Por qué desarrollamos estos niveles? Principalmente no porque tengan causas orgánicas, para nada, no para estigmatizar para nada, porque estos niveles son dinámicos, la persona va evolucionando según se mejoría de un nivel a otro, no es que tenga un efecto irresoluble a nivel sintomático ni nada por el estilo, sino que estos modelos nos ayudan a adaptar las intervenciones a las necesidades de la persona, ¿no? Entonces nosotros detectamos nivel 1, sin deterioro cognitivo subclínico, en donde sabemos que hay estudios en familiares de primer grado, donde hay cierto déficit neuropsicológico que presentan, al igual que la persona que tiene un diagnóstico de psicosis. Vuelvo y repito, no sabemos la causa, puede ser un contexto ambiental, una forma de relacionarse con el lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso existe, ¿no? Pero muchas veces son niveles subclínicos o no hay deterioro. Entonces, pues nosotros prácticamente aquí lo que hacemos es una intervención muy al estilo, ¿no? Junto con algunas especificidades de ACT, porque aquí también ya lo ha dicho algún compañero. Cuando una persona tiene mucha sintomatología, o entre comillas siempre lo de sintomatología, fenomenología sensoperceptiva, por ejemplo, o un delirio muy arraigado, muy brutal, que le impide ser funcional, pues es muy difícil intervenir desde cualquier modelo con él, ¿no? O con ella, es muy difícil, ¿no? Los que trabajamos con la psicosis esto lo sabemos muy bien. Entonces, nosotros a veces utilizamos como operaciones de establecimiento, ¿no?, variables motivadoras, pues distintos tipos de intervención que podrían no ayudar a controlar eso, ¿no?, sino a ayudar muchas veces a difusionar, a aceptar o a poder dirigirse a una intervención más, más pautada, más tipo A, ¿no? Ya hablaremos un poco de esas herramientas que usamos nosotros. Un nivel 2, en donde hay ligeros problemas de memoria, de velocidad de procesamiento, etcétera, ¿no? Donde intentamos hacer adaptaciones mínimas, repeticiones, hablamos un poquito más despacio, concretamos bien, buscamos el feedback, ¿no? E intentamos reducir un poco la carga simbólica, ¿no? Esto también lo hacemos con personas que están viviendo un episodio agudo, ¿no? Porque tienen el mundo atencional muy dirigido a lo que les está ocurriendo.
Un nivel de estrés donde ya sí hay un deterioro importante, ¿no? Donde intentamos, pues, donde hay graves problemas de la atención, del lenguaje, de la simbolización, pues adaptamos, ¿no? Intentamos hacer metáforas guiadas, utilizar mucho desde figuritas a dibujos, a soporte informático, ¿no? A usar objetos, intentamos repetir, minimizar al máximo la carga simbólica, por ejemplo, de las metáforas, etc. Nosotros en el libro, en el manual, esto sí es verdad que en el experto lo desarrollaremos y lo explicaremos bien y pondremos pues, distintos tipos de metáforas que hemos desarrollado para estos niveles. El nivel 4 pues, son ya personas pues, altamente, con un nivel de funcionalidad muy escaso, ¿no? Son personas que nosotros, por ejemplo, en las públicas solemos llamar de crónicos, ¿no? A centros de unidades de rehabilitación de crónicos, ¿no? Y son personas muy deterioradas, un pensamiento muy desorganizado, con poca deambulación, incluso hasta por las instituciones, ¿no? Son personas incluso pseudo o institucionalizados, ¿no? Bueno, nosotros en este caso, pues no tenemos esa visión pesimista, sino consideramos que se puede recuperar a la persona por lo menos a un nivel, pero sí es verdad que trabajamos, por ejemplo, las habilidades básicas de la vida diaria, las básicas instrumentales, desde un poco más de técnicas conductuales más clásicas, ¿no? Intentamos trabajar mucho con las contingencias, un ordenado de conducta, y etcétera. Pues, ¿qué se necesita saber para aplicar esto? Ya les he dicho que esto se puede aplicar en ámbito público y en ámbito privado. Análisis de conducta aplicado a la conducta, no análisis funcional, ¿no? El modelo clásico ABC. Dominio BioDeAT, un dominio de la terapia de aceptación y compromiso, que esto en el experto también se desarrollará. Competencias propias, ¿no? En el caso del psicólogo, pues análisis funcional, que es la herramienta que ya lo decía Eduardo, que es propia del psicólogo, es saber desarrollar y actuar, no es lo mismo conocer que saber hacer, ejercicios experienciales, metáforas, promoción de actividades conductuales, etcétera, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, metemos esto que llamamos dialogismo contextual, el proceso de espiral, y la focalización contextualizada de las voces, ¿no? Y otras herramientas que intentaremos ver porque creo que no nos da mucho tiempo. Creo que me voy a quedar muy corto. Bueno, también se necesita, obviamente, tener un conocimiento extenso de los trastornos del espectro psicótico. El contacto con una persona con experiencia psicótica muchas veces dista, aunque es verdad, ¿no? Esa diferenciación neurótico-psicótico yo creo que hay que dejarla atrás en la historia, pero sí es verdad que a veces hay un contacto peculiar, ¿no? Pues no parpadean, te miran fijamente o no te miran para nada, a veces repiten lo que tú dices, te presentan ecolalias, palilalia, manierismo, ¿no? A veces tenemos que, a través de las conductas clínicamente relevantes, ir reforzando a través del moldeamiento de conductas, ¿no? El contacto. Es decir, tenemos que saber para poder saber hacer, ¿no? Bueno, y las implicaciones que estas tienen, ¿no? Por ejemplo, a una persona con un nivel 1 o con un nivel 3, ¿no? A contar una metáfora porque la vamos a eso que llamamos descompensar, ¿no? O, por ejemplo, hacer un silencio excesivamente prolongado con una persona que tenga delirio paranoico, porque se va a paranoiar con nosotros, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué tenemos que saber sobre psicosis? ¿Qué distingue la terapia de aceptación y recuperación por niveles? Pues una perspectiva radical de libertad. Antes estaba hablando de esto aquí, ¿no? Nosotros no creemos en las medidas coercitivas, estamos en contra de las contenciones, somos pro contenciones cero, este movimiento Ana Carralero, contenciones cero, ¿no? La limitación de los ingresos involuntarios, excepto en los casos donde haya riesgo de pérdida de vida o conductas heterolesivas a terceros, ¿no? Y evitar en toda medida eso que la literatura llama a hablar de sensory trauma, ¿no? Lo que nosotros llamamos trauma asistencial, ¿no? Que las personas viven tal trauma cuando por primera vez ingresan, no se las escuchan, sienten que no se las escuchan, que las conductas son yo soy el profesional, eso es lo que tú necesitas, ¿no? Conductas paternalistas, ¿no?
se sienten encerrados en una cárcel, ¿no? Y aprenden a intentar contener aquello que les pasa por miedo a volver a que lo vean profesionales, ¿no? Pues una consideración globalizada del estigma, ahora veremos eso, nosotros formulamos el estigma un poquito, desarrollando un poquito más, o eso creo yo. El apego y la relación terapéutica es muy importante, la relación y la alianza es muy importante, ir muy despacito, el dialogismo contextual, una derivada del diálogo abierto, obviamente. La zona de desarrollo próximo, recuperando conceptos bigotianos, ¿no? Que usamos como otro más conocedor, ¿no? Hay muchas personas que pueden ayudar a otro como modelo, un moldeamiento directo de contingencia, de moldeamiento de contingencia en contextos naturales, ¿no? Es que la persona aprenda por aprendizaje, muchas veces vicario. Es perspectiva interdisciplinar y participa todo el mundo y se tiene que reunir todo el mundo, y estrategias específicas, ¿no? El estigma, mire, todo, hasta el que les habla, está bañado por el estigma, porque el estigma se da en una cultura que impone reglas verbales, ¿no? Y estamos todos gobernados por esas reglas, más o menos, ¿no? Pues el estigma social, que es el más estudiado, ¿no? Ese estigma que llamamos, que antiguamente solo se llamaba como estigma, pues los estereotipos, los miedos, cada vez que una persona con psicosis comete un delito o algo, un psicótico tal, un esquizofrénico, no, el estigma se ve continuamente, el miedo, la discriminación, esta persona tiene psicosis y el juez le mete un ingreso involuntario, solo por tener psicosis, y así, ¿no? También el autoestigma, también muy estudiado, pues este fenómeno sellado que se da cuando a la persona le ingresan y empieza a callar eso que les ocurre, pues genera con el tiempo una baja autoestima. De hecho, el autoestima genera una intencionalidad autolítica, ¿no? Un riesgo de suicidio, un aislamiento, una desesperanza, una falta de conexión con los valores, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos iatrostigma. El iatrostigma es el estigma de los profesionales que curiosamente tienen que velar porque estas personas tengan vida significativa. Como vemos muchos psicólogos cuando dicen es que la psicosis es una causa biológica, pues ya estamos haciendo muchas implicaciones, ¿no? Porque ya implicamos que tiene que ir sí o sí, siempre sí o sí con la medicación y que tiene que usar muletas toda su vida, no es capaz de caminar solo. Pues la sobreprotección, las conductas paternalistas, las contenciones. Fíjense que esto ha evolucionado mucho en el tiempo. Fíjense que antiguamente, yo me acuerdo cuando era residente, que me llamaban al antiguo psiquiátrico de Las Palmas, ¿no? Y nos explicaban cómo trataban antiguamente, antes de la reforma psiquiátrica, a los pacientes que estaban ingresados en los psiquiátricos. Pues eran personas que metían ahí y tiraron la llave, ¿no? Pues pero no es porque quisieran los profesionales, que es lo que se sabía en aquella época, ¿no? Por fortuna, esos tratamientos más humanos han evolucionado, ¿no? Con la reforma psiquiátrica, pero desde inducir la fiebre en las personas para que le diesen convulsiones. Yo me acuerdo que me contaban la técnica del garbanzo, ¿no? La técnica del garbanzo, que era, le abrían una herida en un hombro a un individuo y le metían un garbanzo y se la cosían, ¿no? Claro, aquello genera una sepsis, y le daban una fiebre del copón, le quitaban el garbanzo y le limpiaban la zona, se recuperaba, ¿no? Y esas convulsiones recuperaban un poco ese electroshock a lo bruto. Y también, por ejemplo, pues los baños con agua fría, a chorro, los baños de agua caliente hirviendo, ¿no? Se han hecho cosas tremendas, los shocks hipoglucémicos, ¿no? Bueno, se ha trabajado haciendo las perfusiones, órbitos frontales, la lobotomía, etcétera, ¿no? Pues hoy en día eso ya no, por su fortuna, no lo tenemos, pero sí es verdad que ya el estigma sigue de otra manera, ¿no? Y después, entre medios, pues tenemos el estigma familiar con alta emoción expresada, la vergüenza y culpa que sienten muchas familias. En las zonas de campo todavía no es raro ver que las personas que se detectan con una psicosis la ponían en un cuarto encerrada para casi toda la vida, ¿no? En muchos casos. O el estigma asistencial, ¿no? Esos jueces, si tienen una psicosis, pues hay que ingresarlo, ¿no? Restricción de libertad, etc. Pues todo esto vendría a adoptar un rol de enfermo en la persona y hacer un yo concepto de todo esto que le rodea, ¿no? Y una profecía autocumplida de rol de enfermo, ¿no? Necesito la medicación, necesito el depot y necesito mil cosas más.
Bueno, antes les decía que esto forma parte de la variabilidad humana, ¿no? Ann Cook ya lo decía con la British Psychological Society en 2015, pues hay que ir más allá del modelo médico, hay que trabajar en equipo, se lo pone ART, hay que cambiar el paternalismo por la colaboración, ¿no? Donde la persona pueda elegir los modelos que se le ofrecen de tratamiento, por lo menos, cuando puede, desde luego, escuchar, una escucha rogeriana, activa, tranquila, amable. Debemos de comunicar derechos y expectativas y prevención y sensibilización a las compañeras para el estigma, ¿no? En los últimos 20 años, esto ya lo dice Cook y otros autores como Van Oss, pues se nota que se experimentan fenómenos sensoperceptivos, delirantes, continuamente en la población sin requerir atención en salud mental, ¿no? Esto lo han dicho muchos compañeros. De hecho, Van Oss en 2009 dice que del 5 al 8% de las personas sanas lo suelen tener. Incluso Lee Smith y Barfoot dicen que del 5 al 28%. Y, por ejemplo, Assad dice que las alucinaciones no son patognomónicas de ningún tipo de psicosis, ¿no? Y de trastorno particular. Y fíjense, con las mismas alucinaciones auditivas, que los síntomas de primer rango, tanto mal se han interpretado, ¿no? Que en los trastornos disociativos se dan en un 85% de los casos, ¿no? En los trastornos del espectro psicótico, que son muchos, de un 60 o 70%, en la depresión, con síntomas psicóticos, un 47%, en los TEP, un 30%, y así, ¿no? Pues bueno, ART trabaja en todas las etapas, desde la prevención. De hecho, en el manual hay un capítulo que escribe Carlos Salgado de su modelo ASIP, basado también en ART, donde se trabaja la fase premórbida, la prodrómica, aguda, estabilización estable y sus cursos, ¿no? Una intervención con base dialógica, el dialogismo contextual, se trabajan estrategias específicas, ¿no? Como baleares de establecimiento cuando es necesario. Se gestiona y coordina el caso con todas las personas que abordan la persona. Intervención y talleres de cuidado para el personal y planes formativos periódicos en principios contextuales. Hay que continuamente recordar. Esto lo viene a decir también Brandon Gaudiano, ¿no? Y también lo dice Morris y Donahue, ¿no? A veces trabajamos con una persona desde el principio te dice, bueno, estás viviendo, estás haciendo las cosas que tú quieres, sí, pero sigo escuchando la voz, esto lo decía Álvaro, ¿no? Sigo escuchando esto y esto me perturba, pero bueno, fíjate, antes no salías, ya estás haciendo deporte, estás montando en bicicleta, estás haciendo... Sí, sí, es verdad, eso no lo había pensado así. Y estás conociendo a gente, sí, sí, es verdad, sí, eso no lo había pensado así. Sí, sigo sintiendo que la gente me mira y tal, claro. Pero después esta persona va a otro profesional y dice, ¿sigues pensando esto? Pues tenemos que controlar esto, ¿no? Y volvemos un paso atrás, ¿no? Entonces, es importante empezar a cambiar el rol de los profesionales de la lucha eterna contra los síntomas, a empezar a aceptar la variabilidad humana y aprender a vivir con eso que nos pasa, ¿no? Pues miren, pues concretamente con el modelo de focalización en las voces, es un modelo que se deriva de un modelo clásico de Benthal, Haddock y Slade de 1994, donde era un proceso en 3 etapas de las terapias cognitivo-conductuales de segunda generación, donde primero la persona atendía a las características físicas, después al contenido de las voces, a sus preocupaciones, a sus experiencias vitales, y por otro lado después intentaba trabajar con las creencias, intentando del modelo ABC, no conductual, sino cognitivo, esto antecedente, creencias, no conducta, creencias, y después sentimientos, conductas, etc., ¿no? Y desde un modelo de control y de donde la persona entendiese que estaba enferma, ¿no? Nosotros no creemos en eso, y eso que Benthal y estos autores son de refutado prestigio tremendo, ¿no? Nosotros, pues este sería nuestro modelo, nuestro enfoque, ¿no? Yo no sé qué pasa hoy. Bueno, pues nosotros tenemos una atención plena a los sentidos, buscando el contexto global, proporcionamos material desde la atención plena, trabajando mucho con la atención plena. Posteriormente nos dirigimos a los pensamientos en una segunda etapa.
sobre todo buscando en este caso la facilitación de la difusión, los contenidos, la desliteralización, en los casos donde esto esté muy abigarrado, ojo, no lo hacemos en todos los casos. Y continuamos además con el trabajo de aceptación. Posteriormente se trabaja el malestar, la actividad fenomenológica, seguimos con ese trabajo de aceptación a través de un poco de metáforas y tal, y una dirección lógica hacia los valores, ¿no? No funciona bien. No hemos hecho estudios de eficacia. Todavía esto es un niño en pañales y somos muy humildes, ¿no? De momento creemos que va bien la cosa y posiblemente ya estamos hablando de cómo empezar a hacer. Hay gente tanto en Tenerife como en Gran Canaria que se está escribiendo este modelo y quieren trabajar en él y hacer estudios y tal, ¿no? Y bueno, posiblemente en los próximos tiempos saldrán, ¿no? Y el enfoque contextual también tiene modelos para esto, ¿no? Por ejemplo, el de Neil Thomas y Morris, ¿no? Pues ellos dan ciertos consejos, una velocidad de avance lenta con esto, una velocidad pausada. En AT, contrariamente que se hace, por ejemplo, con la depresión, no se diferencia entre experiencias internas y externas, eso también lo hacemos nosotros en nuestra intervención. Y uso de metáforas, ejercicios experienciales. Bueno, y esto sería, ¿no? Acercar el foco desde la atención plena, alejarlo, después acercarlo, así sucesivamente en episodios. Bueno, el diálogo abierto, se ha hablado un poquito aquí. El diálogo abierto, miren, por estudios de eficacia, ya que hablamos de AD, el diálogo abierto no es muy dado a hacer estudios de eficacia porque sencillamente creo que no creen mucho en ellos. Aún así se han hecho, ¿no? El primero que se hizo es del propio Jaakko Seikkula, que es el fundador de este modelo, y viene a decir que en un estudio de 5 años de seguimiento, fíjense, estamos hablando del efecto latitud en Finlandia, Laponia, en donde por lógica hay muchos casos anuales de incidencia más que en zona del Ecuador, pues el 82% de las personas que fue abordada de este modelo está sintomático. Y sin medicación, ¿eh? 76% trabajan, estudian o buscan trabajo. 76%, esto es tremendo. Un 14% sí, son casos muy graves, que a lo mejor no todo sirve para todo, y 17% tan solo continuaba con la medicación. Después otro estudio más reciente de Bertrand en 2018, y también lo suscribe Seikkula, creo que era el segundo autor que lo firma, pues a 19, 20 años, pero ojo, porque en este caso hay que entender que el propio envejecimiento humano también es una variable que hay que entender, ¿no? y valorar. Pues el 36% continuaba con neurolépticos versus el grupo de control que un 81% sería con la medicación. O sea, se compara el grupo experimental con el grupo control y un 81% del grupo control sí, con la medicación. Por contra, un 36% nada más en el grupo de diálogo abierto. Un 46% nunca recibió neuroléptico, por contra en el grupo control, prácticamente todos, ¿no? Pues nosotros seguimos los principios adaptándolo al lenguaje contextual, buscando la difusión en esas reuniones, buscando la flexibilidad psicológica no solamente del portador del síntoma, sino de todos los miembros participantes, desde la horizontalidad, fuera del rol de experto, quitándonos la pata, por quitarnos, nos quitaríamos hasta las mascarillas. Y bueno, pues en base a los 7 principios que marca el diálogo, ¿no? Abierto, respuesta inmediata, inclusión de la red social, etc., ¿no? Hay muchos consejos, hablar en primera persona, respetar y escuchar a todas las polifonías, ¿no? Dar un significado, ¿no? Buscar la no interpretación, no orientar, etc. Es verdad que en el diálogo abierto no hay un tiempo, en las sesiones puede durar mucho tiempo, pero en el contexto latino, pues nosotros tenemos que llevarlo aquí y con los recursos que tenemos. Como mínimo intentamos que sean 90 minutos por sesión. Bueno, en agudo 2 veces por semana, en ambulatorio, pues intentamos alargarlo porque posiblemente es una de las deficiencias de la sanidad pública, estamos desbordados. Bueno, y esto sería el proceso en espiral, el proceso
en espiral, pues es un modelo, como ya les estaba contando, que pues en lugar de confrontar el contenido de los delirios, intentamos debilitar las evaluaciones verbales, ¿no? del individuo. Entonces vamos desde los delirios entendemos que los delirios más viejos están más fusionados que los delirios que van saliendo sobre capas, ¿no? Como decíamos, el modelo de capas de cebolla, ¿no? El Omnium. Pues cuanto más antigüedad del delirio, más fusión con el mismo, ¿no? Entonces, pues intentamos siempre de más reciente a más antiguo, ir tratándolos, ¿no? No se juzga, no se establece una audiencia punitiva, siempre validando, ¿no? Desde una posición muy mimética, es decir, nos insertamos dentro del mundo de la persona, lo intentamos comprender, recuperando ese concepto de Minuchin, ¿no? Sin rebatir, se mira, esto que me cuentas no es real, ¿no? Porque eso no se hace. Aceptando lo que nos cuenta, ¿no? Y facilitando una autoexposición funcional gradual, generando una difusión y una aceptación, ¿no? Y sobre todo para que la persona vaya caminando hacia su valor. Pues miren, aquí brevemente un esquema, ¿no? Pues no confrontar, debilitar las evaluaciones verbales y su impacto psicológico, aprendizaje moldeado por contingencia, aceptación, funcionalidad, se busca la compasión, la autocompasión, a través de la validación, de la mimetización dentro del sistema delirante, se buscan oportunidades para realizar acciones, muchas veces buscamos las trampas de las acciones, ¿no? Autoexposiciones que entran en conflicto con las reglas verbales y reconectando básicamente con las oportunidades, con la experiencia, ¿no? Se usan pruebas de realidad conductual y siempre se trabaja desde las conductas clínicamente relevantes de TEFAP, ¿no? Etapa, pues una alianza muy rogeriana, genuina y sólida, usando el mimetismo, un análisis funcional e historia, las trampas hacia la autoexposición, no control, aceptación, muchos ejercicios que hemos desarrollado para esto, ¿no? La atención plena, la metáfora del oso blanco, una derivación de una metáfora clásica, el observador de la ventana, otra metáfora propia, la pandereta, el ejercicio de la pandereta, que nos va muy bien, hablaremos de esto en el experto, y la caja de clic, etc., ¿no? Y para redivisión de valores usamos una metáfora muy clásica, que aquí en Canarias se usa guagua, creo que en Hispanoamérica también, en muchos sitios, o el autobús, ¿no? En la península. Pues la metáfora del autobús que se usa mucho en ADI, en terapia grupal. Y compromiso con los valores, puente hacia los valores, otras herramientas que son muy nuestras, no la metáfora del jardín. Pues una intervención integral, se usan sesiones individuales, sesiones grupales, desde el modelo de AD por niveles, en este caso, al estilo como lo hace Donahue, pues en agudo son 4 sesiones, no se hace una primera sesión de evaluación, en privada o ambulatoria se hacen una previa, 4 y 2 de seguimiento, etcétera, ¿no? Intervenciones familiares con base contextual, intervenciones multifamiliares para que las personas defusionen, se busque la flexibilidad, aprendan a aceptar, sesiones grupales para toda la red presente en la persona, modo de talleres, y coordinación, gestión del caso, además de planes formativos, que no lo he puesto. Y esto sería un ejemplo de adaptación de las herramientas, de las dinámicas de ARC, y bueno, no da tiempo para más, y creo que me he pasado enormemente. Bueno, decirles un poco que se está generando un cambio de paradigma, y en base a eso, pues estamos también inmersos ahora mismo, también desarrollando este modelo y desarrollando otro manual con muchos autores de primer nivel. Bueno, todos los que han estado hoy van a participar en ese manual, Álvaro, Eduardo, Adolfo, Gloria, etcétera. Y hay autores a nivel internacional, pues vamos, para parar un tanque de guerra, ¿no? Pues tenemos a Maggie Mullen, la que acaba de escribir el manual de DBT, a Shirley y Herbert Nyland, de la CFT, a Robert Whittaker, tenemos a Lucy Johnson, la de los marcos del poder,
a Isabel Clark, Ellen Lin, Olga Rusimen, bueno, a Peter Botcher, Rick Morris, Brandon Gaudiano. Bueno, es que si me pongo a leer no paro, ¿no? ¿Por qué ese manual? Porque creemos que el cambio de paradigma se está produciendo, es necesario y que hay que ayudar a las personas a tomar vidas valiosas, y en eso se debe de involucrar y atrever el psicólogo con la psicosis. En ámbito privado tenemos que empezar a romper ya estas fronteras por el bien de las personas, y como hace poco me dijo en una conversación Oscar Ballinas que la psicosis es muy del psicólogo. Y bueno, muchas gracias y lo siento, me he extendido un montón. Yo soy así y no lo puedo evitar. Funciona en base a mis valores. No esperaba otra cosa, Juan. Ya lo tenía claro que no terminábamos a las 8. Bueno, muchísimas gracias. Creo que no había ninguna pregunta. Creo que o lo ha dejado muy claro o van a esperar a leerse el manual y espero mucho encontrarnos en el experto, tener la información en itacaformación.es. Primero, agradecer a los ponentes, Juanjo, Adolfo y Antonio están aquí ahora mismo, a Álvaro, a Gloria y a Edu, que han hecho posible todo esto. Gracias a toda la gente que habéis dedicado el domingo a estar con nosotros. Creo y yo he ido aprendiendo de lo que publicabais en el chat, así que muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias al equipo que ha hecho esto posible. Elena, Rosa, Mónica, Manu, Raquel, David, Moisés, no sé si me olvido de alguien, Elena, que han estado, No lo sé ahora mismo, la verdad. no sé, ¿no? Toda esta gente que ha estado trabajando y que con ellos se puede hacer cualquier proyecto, con docentes de este nivel, con gente como vosotros al otro lado, desde muchísimos sitios, y con el equipazo que tengo la suerte de que trabaja conmigo y me hace parecer que sé hacer algo. Lo único que me ha dolido, Juan, es que entre los autores importantes no me has citado, ¿eh? Por cierto, Juan, también está Miguel. madre mía, Juan. Hablaremos de ello. Madre mía, Juan. Participa en el siguiente manual. Esas son las páginas del libro que hay que arrancar. Muchísimas gracias desde tantos sitios, de tantos países. De verdad es un gustazo y es muy emocionante poder compartir estas horas con vosotros. Y bueno, espero que en muchos casos nos veamos en el experto, pero nos seguiremos viendo en entrevistas, en cursos, en libros. Así que, Adolfo, Juanjo, ya que estáis ahí, poder saludaros, decirme adiós, que yo soy sensible. Adiós, no, hasta luego. Esto solo ha sido el principio. Y agradecer a todos los que han estado aquí un domingo entero, ¿no? Mañana y tarde, que algunos están fichados desde las 10 de la mañana. Eso Sí. tiene 10 de la mañana en España, saber qué horas en otros países. Eso tiene un gran mérito. 9:30 en Orense. 9:30 en Orense ya estaba. Vale. Darte las gracias, Miguel. La enhorabuena a Juan Antonio por su excelente presentación, como le es habitual. Junto a su humildad, pero su calidad es tremenda y a los dos, como instigadores de estas cosas, a ti como director de Itaca y a Juan Antonio por atraer a tanta gente relevante del campo. Los dos sois casi mecenas renacentistas de la cuestión, por llamarlo así. O por lo menos yo voy a poner Leonardo y Rafael, pero no las tortugas ninja, ¿eh? Yo casi prefiero ser la tortuga niña, hombre. Juan Antonio sí es más Leonardo en ese caso. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido una pasada disfrutar con vosotros, seguir aprendiendo y de verdad me hace sentir muy, muy orgulloso del equipo de gente que trabaja en Ítaca porque han hecho un currazo. No sabéis lo que es mover centenares de correos, centenares de mensajes y creo que lo han hecho muy bien. Sole, gracias a ti también. Gracias, Adrián, que dice por ahí que somos unos cracks, creo que se refiere a Juan Antonio, a Adolfo, a Juanjo y a Elena. Chicas, chicos, nos reencontramos, como dice Adolfo, ha habido de todo. Gracias, Adrián. A mí también es buena gente, estoy esperando. Ya sabéis que todos podemos ir a casa de Adrián, nos ha invitado a Orense, ya pasamos su dirección en el correo. Que tengáis una buena tarde de domingo en Latinoamérica y en
los países de África y de Europa que estaban conectados, nos queda un ratito de domingo para leer un poco, ¿no? Y para repasar y para buscar artículos. Muchísimas gracias, es un gustazo trabajar con vosotros. Venga, hasta otra. Saludo a todos. Vaya bien. Aquí me siguen preguntando por las diapos, va largo.